se fraguó por la corteza, la lava se derramó, está intacto desde que se formó. Ahí está, míralo, es el último cratón. El último cratón. El último cratón. El último cratón. Es el último. No hay más. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del Último Cratón en esta tercera temporada. Antes de nada me gustaría pues dar las gracias por la buena acogida que está teniendo el podcast. Estoy muy contento y estoy disfrutando mucho, así que me alegro de que esté gustando y que esté llegando a mucha gente. También pedí disculpas pues, por los posibles y los errores técnicos que estamos teniendo un poquito, pero bueno, al principio siempre arrancas cuesta y lo que sí os prometo es que poco a poco iremos mejorando en todo lo que podamos para que el podcast sea claro y tenga mucha calidad, ¿vale? Bien, pues dicho esto, voy a presentar a la invitada de hoy. Es una mujer pionera en su campo, ya que es la primera catedrática de geodinámica externa de España. Un hito nada fácil de alcanzar, ya que por desgracia la geología ha sido un campo en el que durante mucho tiempo han predominado los hombres y es gracias a científicas como ella que a base de esfuerzo y trabajo no solo han contribuido al avance de la ciencia, sino que también han abierto camino y se han convertido en un referente pues, para muchas personas que hoy quieren dedicarse a la geología. Como decía, catedrática de Geodinámica Externa de la Universidad de Granada, experta en hidrogeología, María Luisa Calvache Quesada, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Alberto? Oye, estoy abrumada por esa presentación. Muchas gracias. Yo quería agradecerte que hayas sacado pues un ratito para dedicarnos a este espacio, para poder venir, que hayas venido aquí a hablar de un campo pues, que desde luego dominas, que es la hidrogeología, que a mí me gusta mucho. Y bueno, pues para empezar me gustaría que nos diera un poquito de una pequeña definición, ¿no? de lo que es la hidrogeología, para aquellas personas que no saben exactamente lo que es o no están familiarizadas con el concepto. Bueno, pues la hidrogeología es una parte de la ciencia que estudia el agua, pero aquella agua que no podemos ver, el agua que es invisible. La verdad es que el agua es una sola. En el planeta el agua es una sola. Todos lo hemos estudiado en el ciclo hidrológico que yo creo que a lo largo de la educación se ha visto en repetidas ocasiones, pero sí que es cierto que algunas veces el agua circula por la superficie, en ríos, en lagos, lo podemos ver también en embalses y todo el mundo es capaz de verlo. Pero algunas veces el agua, esta agua superficial, se infiltra en la tierra, desaparece de nuestra vista y va a parar a un mundo subterráneo al que no tenemos acceso casi nunca, excepto cuando hacemos algún pozo o cuando vemos algún manantial que brota de la tierra. Y bueno, pues es simplemente más difícil de ver y por eso yo creo que también la gente pues sabe menos de su existencia. Bueno, pues la hidrogeología se encarga de estudiar este agua invisible. Uh-huh. Claro, porque la hidrogeología entonces, claro, es todo lo que es al final, como has comentado, ¿no? Este agua relacionada con lo que son las rocas, ¿no? Por eso de ahí hidro y luego geología. Porque la agua subterránea, claro, ahora por ejemplo, con el tema de la sequía que hemos tenido estos últimos años, la gente, ¿no? Pues ha estado muy pendiente de, por ejemplo, del agua de los embalses, si llueve, si no llueve, si los embalses están creciendo, si no, pero también digamos que obvian, ¿no? la importancia o lo que viene a ser las aguas subterráneas, ¿no? Que son un concepto que es un poco abstracto, ¿no? Porque como la gente no puede verlo, ¿no? Como has dicho, ¿no? Un poco invisible, ese agua que
que pasa por debajo de la tierra, ¿no? Explícanos un poquito este concepto de lo que son las aguas subterráneas, un poco cómo funcionan, qué dinámicas tienen. Bueno, ante todo quería resaltar la importancia que tienen las aguas subterráneas, porque el hecho de que no las veamos no quiere decir que volumétricamente no sean importantes. Hay que tener en cuenta que de toda el agua dulce del planeta, sin contar la de los océanos, que es la mayor parte, ¿no? De toda el agua dulce del planeta, el 30% es agua subterránea. Y solamente menos de un 1% son las aguas superficiales. O sea que la gran reserva de agua dulce que tenemos, aparte de los glaciares, que es una gran reserva, la segunda gran reserva serían los acuíferos. O sea que es como una salvaguarda, la agua subterránea. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, sí. No, perdón. No, nada, explicar pues un poco cómo está el agua subterránea por debajo de la superficie. No lo vemos y entonces pues muchas veces lo imaginamos, ¿no? ¿Cuál es la imagen que tiene la mayor parte de la gente de un acuífero? Porque el acuífero, yo creo que casi todo el mundo lo ha ido a nombrar y es el receptáculo de las aguas subterráneas. ¿Cómo crees, Alberto, que se imagina la gente el acuífero? Esto es una anécdota curiosa que a mí me sorprendió porque, claro, yo antes de entrar en geología, yo sí sabía lo que era un acuífero, porque todo el mundo sabe, pues los pozos, todo el mundo ha tenido acceso o conoce a alguien que ha tenido un pozo en casa y sabes que ese pozo pues solía sacar agua de un acuífero. Pero a mí me sorprendió porque yo antes de tener idea de nada de geología o de hidrogeología en sí, yo me imaginaba que los acuíferos eran como una especie de caverna inmensa, hueca, que estaban cubiertos de agua. Y me sorprendió mucho cuando yo llegué a la carrera ya y empecé a entender cómo funcionan realmente los acuíferos, que no es así. Pero es que hay mucha gente, también me ha sorprendido mucho, ya siendo geólogo, que hay mucha gente que comparte esa idea, gente que no conoce bien en qué consiste un acuífero, y compartía esa misma idea de la gran caverna que hay debajo de nuestra, ¿no? Que guarda agua. Sí, pero claro, eso no es en real. Efecto, Alberto, tienes razón. Yo, de hecho, cuando inicio la asignatura de hidrogeología con mis estudiantes, pues siempre le pregunto, ¿qué idea tenéis de los acuíferos? ¿Cómo son? ¿Cómo lo imagináis? Y la mayor parte de ellos me dicen, pues me lo imagino como unas cuevas llenas de agua. Otros dicen, pues como un embalse, pero por debajo, subterráneo. Y es verdad que casi todo el mundo tiene la imagen de un acuífero como algo hueco donde se pueda almacenar el agua. Y no es así. Un acuífero es una roca que tiene huecos y entonces esos huecos son ocupados por el agua. Pero normalmente la mayor parte del espacio está ocupado por roca y los huecos son muy pequeñitos. Lo que pasa es que si tenemos un gran volumen de roca, también vamos a tener un gran volumen de huecos que pueden estar rellenos de agua. Un acuífero se define como aquella roca que tiene capacidad de almacenar y de transmitir agua. Y este segundo aspecto lo quiero resaltar porque normalmente se olvida. Nosotros creemos que las rocas, si tienen capacidad de almacenar, pues ya van a ser muy buenos acuíferos. Y no es cierto. Hay rocas que tienen capacidad de almacenar, pero no tienen capacidad de transmitir el agua. Y entonces no nos sirven para nada, porque no le vas a poder extraer el agua que tienen almacenada. Un ejemplo lo tenemos en la arcilla. Las arcillas son unas rocas que tienen un gran porcentaje de huecos, pero son muy pequeñitos. Entonces, el agua que llega a esos huecos, a ocupar los huecos, ya no puede ser movilizada porque no actúan las fuerzas de gravedad en esos huecos tan pequeñitos. Actúan otras fuerzas como fuerzas capilares, fuerzas de tensión superficial, fuerzas higroscópicas,
pero la gravedad no funciona y entonces eso es agua que se queda como atrapada en la roca. Entonces tienen que ser rocas con capacidad de almacenar y transmitir el agua. Claro, a mí se me acaba de ocurrir un símil, ¿no? Por ejemplo, que puede hacer cualquier persona en casa. Coger un bote y meter arroz dentro, ¿no? Tú puedes meter agua dentro y ese agua va a circular entre los granos de arroz. Sí. Pero cuando tú escurres o abres un agujerito para que salga el agua va a moverse fácilmente por ahí y el bote se puede quedar vacía con el arroz dentro. Sí. Sin embargo, no ocurriría lo mismo, por ejemplo, si metieran una harina, ¿no? Ese es un poco el símil, ¿no? Cuando una roca tiene esos huecos, ¿no? Que por los que pasa el agua, pues circula muy fácilmente, pero cuando es, por ejemplo, una harina, que son granos tan finos que hacen una cohesión muy fuerte, ¿no? Y entonces el agua no permite que salga igual, que se transmita de la En misma efecto, forma, tú ¿no? lo has explicado pues, de una forma mucho más clara. Quizás yo lo he hecho de una forma más técnica, pero en efecto, mientras mayor es el hueco que queda entre los granitos que forman la roca o con los huecos que quedan entre el arroz, Sí. pues más fácilmente va a pasar el agua, va a circular. En cambio, si son muy pequeñitos, es que se queda absorbida, no se desplaza. Y una pregunta que me gustaría hacerte, ¿cómo los hidrogeólogos saben que hay o sea, ¿dónde se encuentran esos acuíferos? Porque claro, alguien puede pensar que los acuíferos ocupan toda la superficie, ¿no? A lo mejor quitando las montañas, ¿no? O lo que sea, no sé bien, pero ¿cómo sabes dónde está un acuífero? Ojalá todas las rocas fueran buenos acuíferos, tendríamos muchísima más agua disponible. No, desgraciadamente hay rocas que son impermeables, que no pueden ser buenos acuíferos porque no pueden ni almacenar ni transmitir agua, como por ejemplo yo te diría pues un granito, una roca dura que no esté rota. Una roca dura, tú le echas un vaso de agua y el agua escurre. Entonces esa roca es impermeable. ¿Cómo podemos saber dónde hay agua, dónde están los acuíferos? Bueno, pues gracias a que existe una cartografía geológica donde puedes ver el tipo de roca que hay en toda la superficie de España y en gran parte del planeta, se pueden saber el tipo de roca y si esas rocas pueden ser buenos acuíferos o no ser buenos acuíferos. Entonces ya, si tú sabes que una roca puede contener agua, es fácil que contenga agua. Sobre todo si tiene posibilidad de que le entre el agua por recarga superficial, por recarga de la lluvia o que se infiltra a partir de un río. Entonces tú tienes la sospecha. Ya después, para tener la seguridad, tendrás que hacer un pozo. Claro. Tendrás que hacer un pozo que te va a indicar ya a qué profundidad puedes encontrar el agua. Claro, porque el agua dentro de la tierra, de esas rocas, ¿no? Circula también, ¿no? No está estática. No, ¿verdad? en efecto. Claro, entonces cuando el agua circula hasta que se encuentra con algún tipo de roca que no es... bueno, el concepto es permeable, ¿no? O sea, más bien que es impermeable. O sea, cuando se encuentra con una roca que es impermeable, ¿no? Ahí el agua se para y digamos que es donde se almacena, ¿no? Sí. Pero ahí hay dentro también una serie de dinámicas de movimiento, ¿no? Como Sí. el agua subterránea, como el agua superficiales, quiero decir, como los ríos y... Sí, en efecto, los acuíferos hay zonas de recarga fundamental donde mayoritariamente entra agua, pues por ejemplo, los acuíferos, las zonas más altas son áreas prioritarias de recarga porque simplemente llueve más mientras más alto está, ¿no? Entonces, en esas zonas son zonas de recarga y va a ir circulando siguiendo la gravedad hacia abajo, pendiente abajo, también de forma subterránea, hacia los puntos de descarga, que suelen ser manantiales. Los manantiales pues, son puntos donde el agua subterránea aflora de forma natural a la superficie. Es decir, que el agua subterránea siempre está en movimiento. No está estancado como en un embalse
en el que la superficie es totalmente horizontal y si no le abres la compuerta está quieta, ¿no? Sí. En un acuífero el agua subterránea siempre está en movimiento, igual que en las aguas superficiales, que también en un río el agua siempre se está desplazando desde las zonas de alta montaña hasta la desembocadura del río. Pues aquí va desde las zonas de recarga, que también suelen coincidir con zonas elevadas, hasta los puntos de descarga, que en este caso son los manantiales. Pero sí quiero resaltar una cuestión que también me parece importante, y es que la velocidad del flujo subterráneo es tremendamente baja. Bueno, habría que hacer una distinción entre tipos de acuíferos. No todos los acuíferos se comportan de forma similar. Sí. Hay acuíferos que se denominan porosos, que están constituidos por partículas pequeñas de roca, ¿no? Y los huecos que quedan entre esas partículas pequeñas, esos huecos que se denomina porosidad, pues ahí está contenida el agua, ¿no? Esos son los acuíferos porosos. Hay que distinguirlos de los acuíferos fisurados, que son rocas duras normalmente que están fracturadas. Están fracturadas, están fisuradas, y si se trata de un acuífero kárstico, un acuífero calizo, pues esas fisuras pueden estar agrandadas por procesos de disolución. Bueno, pues el agua no circula lo mismo en un acuífero poroso que en un acuífero fisurado. ¿Por qué? Porque en un acuífero fisurado el agua va más derecha, más rectilínea. Digamos como que se forman, ¿no? Como tuberías, ¿no? Sí. Claro, entonces el agua se encuentra con menos obstáculos, ¿no? Y va mucho más rápido. Claro, tú imagínate el camino que tiene que seguir una molécula de agua que tenga que ir sorteando el camino que le van dejando los granos de roca. Sí. De porito a porito, de porito a porito. Bueno, es que resulta un camino tortuoso que es muy largo. Las cifras lo van a indicar todo. En un río es fácil decir que puede tener una velocidad el agua de varios metros por segundo, ¿vale? En cambio, en un acuífero, una velocidad de 1 metro por segundo sería súper elevada. Sobre todo si estamos hablando de acuíferos porosos, ¿eh? En acuíferos fisurados es diferente. Pero en un acuífero poroso las velocidades suelen ser bastante inferiores a 1 metro día. Vale. A 1 metro día. Sí. Y una pregunta. Ya es que han salido dos conceptos que la gente a lo mejor no controla tanto, porque además yo recuerdo la carrera que a veces era un poquito de primeras, tienes que, digamos, conocerlo un poco para entender mejor, ¿no? Que son la porosidad y la permeabilidad, ¿no? Porque no son son dos conceptos distintos, pero están estrechamente relacionados, ¿verdad? Sí. ¿Podrías explicar un poco la diferencia entre ambas para que quede claro y entendamos mejor? La porosidad lo que te mide es la capacidad de contener agua. O sea, son todos los huecos que tiene una roca. Y la permeabilidad, en cambio, está asociada a la porosidad, pero solamente a los poros de gran tamaño. O sea que puedes tener una roca con una porosidad muy elevada, pero si los poritos son muy pequeños, la permeabilidad va a ser muy baja. ¿Por qué? Porque en los poros pequeños no puede circular libremente el agua. Claro, mucho más estrecho, ¿no? El hueco, entonces le cuesta mucho más. Sí, le cuesta mucho más. Quedan retenidos por fuerzas que ya... De cohesión, ¿no? Sí, fuerzas capilares, fuerzas de tensión superficial, incluso de atracción molecular, porque la molécula de agua es bipolar y se queda atraída a las partículas. En fin, existen numerosas fuerzas que van reteniendo el agua. Ahora que si el hueco es muy grande, esas fuerzas son minoritarias frente a las fuerzas de la gravedad, ¿no? Que te va a permitir el movimiento. Podemos pensar, ¿no? Como cuando ves una gota de agua en la mesa, ¿no? Y acercas tu dedo y ves que se te pega el dedo, ¿no? Es ese tipo de fuerza, ¿no? De atracción. Sí.
Vale, y ahora aclarado esto, a mí me gustaría preguntarte qué, qué importancia tiene el agua subterránea, sobre todo más en nuestro territorio, ¿no? Porque imagino que en zonas donde llueve mucho y hay mucha más agua superficial, pues no necesitan abrir pozos, ¿no? Pero aquí en España, en Andalucía o en Canarias y tal, en todo lo que es la península, eh, sí hay mucha gente que tiene pozos en sus tierras. Sí, pues mira, la importancia del agua subterránea le daría como una doble vertiente. Eh, por un lado está la respuesta o la respuesta que podemos encontrar en ella en situaciones de sequía y por otro lado también la importancia que tiene para el abastecimiento de pequeños núcleos de población. El otro día estuve en una charla en la que participó una persona de la Diputación y nos estuvo contando que el 70% de los municipios de Granada se abastecen con agua subterránea. ¿Por qué? Porque son poblaciones pequeñas, dispersas, que llevarle el agua con con una conducción desde un río o desde un embalse o de donde sea, pues resulta inviable económicamente. Entonces, todas estas poblaciones normalmente el abastecimiento que tienen es a partir de un pozo o de varios pozos, o de un manantial y pozo, pero siempre de agua subterránea. El 70% de los municipios de la provincia de Granada, que no es desdeñable. Entonces, es un recurso que está ahí, ¿no? Claro. Las aguas superficiales a lo mejor no las tiene, porque un río circula por allí. Ujú. El embalse está allá, pero tu pueblo está en un punto que es más probable que encuentres un acuífero cercano que una masa de agua superficial cercana. Entonces, ahí tiene una importancia grande, ¿no?, para el abastecimiento de pequeñas poblaciones. También es muy importante como respuesta ante la sequía y ante también la época estival, porque, Alberto, vivimos en una zona en la que hay 4 meses al año en el que no cae una gota de agua. Entonces, en estos meses no solamente no llueve, sino que los ríos apenas sí tienen caudal. En este momento, justamente, es cuando se incrementan las necesidades de agua. ¿Por qué? Porque a los turistas les gusta venir a las playas en esta época estival, que hace calorcito y, bueno, pues agrada el baño en la playa. Además, la agricultura se desarrolla precisamente en esta época del año, con lo cual, si no tenemos agua superficial ni llueve, tendremos que regar. ¿De dónde se obtienen los recursos en esta etapa del año? De los acuíferos que tienen agua, aunque no esté lloviendo. En las épocas de sequía, que se han dado circunstancias súper graves. Yo recuerdo en 1995 que hubo unos años extremadamente secos, y no solamente un año, sino una sucesión de años extremadamente secos, que no nevó en Sierra Nevada, por ejemplo, pues la ciudad de Granada pudo abastecerse de agua porque hicieron lo que se denominan unos sondeos de emergencia. Hicieron 14 sondeos que se alinean junto a la circunvalación y gracias a esos sondeos la ciudad de Granada pudo beber. Claro. O sea que son los únicos recursos que tenemos para responder frente a la sequía. Esto implica que para que podamos acudir a ellos en esta época los debemos mantener en buenas condiciones. Lo que no se pueden hacer es contaminarlos, sobreexplotarlos y que cuando llegue el momento estén tan sobreexplotados que estén como un embalse de aguas superficiales. No se pueda extraer agua. Porque tan malo es el hecho de abrir muchos pozos y sacar todo el agua que quieras sin tener ningún tipo de control, como también no cuidar, ¿no? Digamos, los productos que echamos en la tierra, ¿no? Hablábamos antes de que la agricultura en Andalucía es muy importante, es un sector muy importante,
y hay muchos agricultores que usan un montón de productos para, pues, pesticidas o de nitratos, ¿no? Para que salgan, para que la cosecha sea mejor, para que no se echen a perder por plagas y tal. Que todo eso, ¿no? Va poco a poco por lisiviación, que se llama, ¿no? Va cayendo, todos esos componentes van cayendo y van llegando al acuífero, que al final es el reservorio que tenemos de agua ahí abajo. En efecto, Mm. sí, tienes mucha razón. Todas las sustancias que se echan a la tierra, si se trata de un acuífero superficial, pues todas esas sustancias o parte de esas sustancias van a parar a las aguas subterráneas y produciendo un proceso de contaminación. Entonces hay que cuidar, no hay que echar en exceso ni fertilizantes ni pesticidas. Hay que tener cuidado con las cantidades que se utilizan porque si echas en exceso, todo ese exceso va a ir a parar al agua subterránea. Porque digamos que los acuíferos también tienen un filtro natural al final, ¿no? Porque el agua que llega, o sea, si tú sacas agua de un pozo, puedes beberla prácticamente, o sea, debería estar limpia, si no está sobreexplotado, o sea, si no está contaminado, perdón, por cualquier, digamos, factor, principalmente humano, ¿no? Que haya estado vertiendo pues, productos que sean nocivos. En principio, ese agua va, digamos, filtrándose, ¿no? Naturalmente y llega al acuífero estando el agua perfectamente potable. O eso, dependiendo del caso, tal vez. ¿No? Dependiendo del caso. A ver, es cierto que un acuífero detrítico, porque un acuífero fisurado no, pero un acuífero detrítico es un filtro natural. Es como el filtro de una depuradora, que es arena, es un bidón que está lleno de arena, pues es como una roca detrítica, ¿no? Que es lo que constituye un acuífero poroso. Entonces, en efecto, es un filtro natural y de hecho, en un acuífero siempre se puede distinguir entre dos partes. Una parte superficial que se denomina zona no saturada. No saturada quiere decir que en los poros vamos a encontrar agua también, pero aire, siempre aire. No todos los poros están llenos de aire. Y zonas saturadas más profundas, que es, podemos decir, la zona que está llena de agua, la zona del acuífero que está saturada. Bueno, pues cuando el agua se infiltra desde la superficie cargada de contaminantes y circula por la zona no saturada, se va purificando. Entonces, si las zonas no saturadas es suficientemente espesa, ¿no? Ancha, se podría depurar el agua. Pero claro, si tienes un acuífero en el que el nivel freático, es decir, el nivel de saturación del agua, está cerca de la superficie, el margen para purificar el agua es pequeño. No va a dar tiempo a que se purifique y los agentes contaminantes se van a transmitir hacia el flujo subterráneo. Claro. Y una pregunta a colación de lo de antes que estabas comentando, ¿no? Al final las dinámicas de las aguas subterráneas son mucho más lentas, o sea, el movimiento del agua es mucho más lento. Los acuíferos se recargan principalmente por el agua de lluvia, ¿no? O por conexiones con otros acuíferos, ¿no? Tengo entendido. Sí. Entonces, claro, no toda la lluvia, no todo el tipo de, o sea, no toda la lluvia es buena para recargar acuíferos. Es decir, ¿cuál es la lluvia que viene mejor para que se recargue los acuíferos? Es mi pregunta. Que me he hecho un poco el lío. Pues mira, de la lluvia que cae, gran parte se pierde. Antes de atravesar la superficie del suelo e infiltrarse, ya tenemos una parte que se pierde por evapotranspiración. Se evapora directamente porque el suelo está caliente, eso lo podemos ver, sobre todo en verano cuando llueve, es que casi ni se moja el suelo porque directamente se evapora, pero existe evaporación incluso en invierno. Otra parte se pierde por escorrentía superficial. Discurre superficialmente y no se infiltra. Y de la parte que se infiltra, que es, yo diría que como un 30% del agua que llueve, parte también queda retenida en la zona no saturada.
O sea que un porcentaje muy pequeño del agua llega a alcanzar la zona saturada. ¿Qué tipo de lluvia? Respondiendo a la pregunta que tú me has hecho, interesa la lluvia que produzca menos escorrentía superficial, menos pérdidas por escorrentía superficial. Yo prefiero que llueva, si llueve en un día, ¿qué te digo yo? 20 litros por metro cuadrado, pero prefiero que esos 20 litros por metro cuadrado se distribuyan a lo mejor en 5 horas. Entonces, la lluvia va a ser más suave y va a dar tiempo a que se vaya infiltrando el agua. Si esos 20 litros que caen en un día me caen en una hora, esa intensidad de precipitación supera la capacidad de absorción del agua del suelo y se va a perder por escorrentía. O sea que nos interesa que las lluvias sean tranquilas, no muy intensas y extensas en el tiempo. Claro. O sea que toda esta... ahora, por ejemplo, venimos de unas semanas, ¿no? Donde ha llovido muchísimo y muy fuerte en muchas zonas del país. Y claro, esas lluvias torrenciales realmente no han sido muy buenas para recargar acuíferos. Es decir, aunque parezca que llueva mucho, realmente la mayor parte del agua se va de forma superficial. Que claro, eso está bien ahora porque las temperaturas más o menos lo permiten mantener el agua, pero conforme se acerque el verano, todo ese agua superficial que llega a los embalses y tal se puede ir evaporando, ¿no? Sí, sí, sí. En efecto, toda esta lluvia que hemos tenido en los meses de enero y febrero no son muy buenas para recargar acuíferos, son buenas para llenar embalses. Eso sí, porque, claro, han sido tan intensas que casi toda la lluvia pues, se invierte en escorrentía superficial. Eso no quiere decir que no se hayan recargado también los acuíferos. Claro, al fin y al cabo Pero ha llovido mucho, ¿no? O sea, ha llovido mucho tiempo, 2 meses prácticamente lloviendo. sí, lo bueno es que Ujú. los suelos han estado saturados, ¿ya? Claro. Hemos conseguido completar el agua de la zona no saturada y entonces ya toda el agua que se infiltra por el suelo va a recargar a los acuíferos. Va Eso es directamente. lo bueno de... Pero indudablemente hubiera sido deseable que esta precipitación que ha caído en 2 meses se hubiera distribuido en 4 por lo menos. Claro, Así se hubiera conseguido una mayor recarga para los acuíferos. claro. Y hablando de estas últimas lluvias, a mí me gustaría comentar el caso que ha habido hace unos días de Grazalema, en donde pues bueno, han tenido que desalojar a toda la población, a todo el pueblo, literalmente, lo han tenido que sacar Sí. de sus casas porque el agua salía por todas partes de la casa, a través de las paredes, a través de... Y claro, ¿por qué ha pasado esto? Porque esto no era agua superficial, esto No. era agua que salía eran aguas subterráneas que salían. Sí, sí, ha sido, la verdad es que ha sido muy espectacular ver cómo salía el agua de un enchufe, Sí, como si sí, fuera un sí. caño de agua. Uf, sí, sí. Sí, ha sido tremendamente superficial y la verdad es que para un hidrogeólogo o hidrogeóloga, magnífico el ejemplo. Pues mira, el Grazalema está ubicado en un acuífero de tipo kárstico, que son acuíferos calizos que tienen eso que he explicado antes, las fisuras son agrandadas por procesos de disolución, que se denomina castificación, y entonces es un acuífero que tiene unas características especiales. Son acuíferos que reaccionan rápidamente. No es como he explicado antes, como los acuíferos porosos, que el agua circula lentamente. No, aquí el agua circula rápidamente y también reaccionan rápidamente ante las precipitaciones. La zona por donde drena agua un acuífero kárstico, es decir, por un manantial, pues está normalmente asociada a una red de conductos que están especialmente agrandados, ¿no? Hay como una especie de jerarquización subterránea de los conductos y cerca de la zona de los manantiales pues se van produciendo un agrandamiento de las conductas, de los conductos, perdón, de tal forma que los manantiales pueden llegar a evacuar unos caudales realmente importantes de bastantes metros por segundo, metros cúbicos por segundo. Entonces, normalmente
los manantiales son permanentes, ¿no? Pero hay algunos manantiales que se denominan de trop plein, demasiado llenos, traducción en francés, que son manantiales que han quedado ya obsoletos. Fueron manantiales que estuvieron funcionando en momentos en los que el nivel freático estaba más elevado, porque eran momentos de mayor recarga y porque había mayor precipitación. Sí. Un paréntesis, nivel freático, que es un concepto nuevo que acaba de aparecer. ¿Puedes explicarnos un poco qué es el nivel freático? Para quien no conozca ese concepto. Sí, el nivel freático es el nivel de llenado de un acuífero. Es como en un vaso, el nivel de llenado del vaso, pues el nivel freático es eso, el nivel de llenado. Es un nivel que asciende o desciende en función de la cantidad de agua que le entra. Si llueve más, el nivel freático asciende porque el vaso está más lleno, porque el acuífero está más lleno. Si llueve menos, pues el nivel freático baja porque sigue saliendo agua por el manantial y no tanta lluvia para recargar el acuífero, y entonces el nivel freático va descendiendo. O sea que es un nivel de saturación dinámico que se mueve hacia arriba y hacia abajo en función de la proporción entrada de agua, salida de agua. Claro. Y entonces en el caso de Grazalema, el nivel freático, o sea, esos manantiales, ¿no? que no estaban funcionando porque no llegaba hasta ahí, digamos, el límite del agua, ¿no? Sí. El nivel freático, como hemos comentado. De repente, con toda esta lluvia, ¿no? Han llegado han sobrepasado, ¿no? Esos manantiales. Es que ha llovido tanto en este tiempo que creo que en 10 días ha llovido prácticamente como en un año en Grazalema. O sea que es que ha llovido tantísimo que el nivel freático ha subido de una manera tan extraordinaria en Grazalema que no se había visto con anterioridad, y se ha puesto en funcionamiento una zona de descarga, un manantial que ya no funcionaba. Por eso salía tanta agua, porque era una zona, un manantial, como he dicho, asociado a una serie de conductos que tienen una capacidad de evacuar agua enorme. Y bueno, eso es lo que ha ocurrido. Y la mala sombra de que el pueblo estaba ubicado justamente sobre una zona de trop plein, de un antiguo manantial. Claro, es que a lo mejor ese manantial lleva sin echar agua, ¿no? Pues no sé, cientos de años, claro. o miles de años, no sabemos. Claro, porque es que, claro, la gente, imagino que allí en Grazalema, pues habrá construido ahí, porque nunca han visto que salga agua de allí. Claro. Pero claro, al final también entra en juego lo que se conoce, ¿no? Como periodo de recurrencia, ¿no? Que es como lo que ha ocurrido ahora ya ha ocurrido antes y volverá a ocurrir. Sí. Lo que no sabemos es definir cuánto, o bueno, yo no lo sé, pero vaya, que habría se puede estudiar y se puede calcular la probabilidad de que vuelva a ocurrir en cuánto tiempo, en cuántos cientos de años, o en años solo, en meses o en miles de años, ¿no? En este caso. Seguramente esta precipitación que ha caído este año tenga un periodo de recurrencia superior a los 500 años o cosas así. Claro. Porque ha sido una cosa pues muy extraordinaria. Por supuesto, supera a la vida humana de cualquier persona, ¿no? Claro, o sea, nadie que pueda recordarlo, y a lo mejor por eso claro, se ha construido en zonas que a lo mejor pues no se era consciente de que podía ocurrir o que estaban expuestas a este riesgo. Algo parecido pasó, es que me acabo de acordar ahora, en el Polle de Zafarraya, ¿no? En el municipio de Zafarraya, aquí cerquita de Granada, ocurrió algo parecido, ¿no? Que llovió un año mucho. No sé si te acuerdas de... Sí, yo lo recuerdo porque fui a visitarlo también en el año 1996 y 97, principio de 97, hubo unas precipitaciones bastante intensas e importantes, y el nivel freático, el nivel de saturación del acuífero que ocupa el Polle de Zafarraya, pues empezó a subir, a ascender, y por donde normalmente se evacúan las aguas del arroyo que atraviesa el Polle, que es el arroyo de la Madre, que va a parar a unos agujeros que se denominan ponors, unos sumideros por donde se cuela el agua hacia el acuífero,
pues empezó a manar agua. Empezó a manar agua porque el nivel freático había subido tanto que rebasó la superficie del suelo y se creó un lago maravilloso. Ujú, Yo recuerdo que vimos a gente moverse por allí con barcas. claro. Bueno, Hay eso, gente que cla- tiene en los sótanos barcas porque no es la claro, primera vez que por si pasa. acaso. Claro, porque es como se quedó el pueblo aislado, ¿no? Está como una especie de colina en medio Sí, de todo lo que es el polje, ¿no? Que al final es... sí. em, y claro, se quedó totalmente como una isla aislada, no se podía acceder, Mm, ¿no? Y tenían que ir en barco y en... sí. Claro, pues imagino que todavía habrá gente que guarde los barcos por si acaso, porque eso también puede ser que vuelva a ocurrir. En esta ocasión la inundación ha sido muy pequeña, que se hubiera producido también porque las condiciones de precipitación han sido inclusive superiores que en el año 96-97, Mm, pero han hecho un desvío del arroyo de la Madre hacia la zona de la costa, hacia... eh, no me sale ahora el pueblo de Málaga, hacia Vélez, Málaga, menos mal. Mm, hacia allá, hacia la costa. claro. Bueno, pues creo que queda, creo que queda en evidencia, ¿no? La importancia de conocer también, de no solo de saber dónde están, sino conocer bien tanto su dinámica como su capacidad, ¿no? De agua que tienen todos los acuíferos, ¿no? Porque al final no deja de ser un reservorio que tenemos ahí para épocas de sequía, como hemos venido estos últimos años que ha habido muy pocas precipitaciones y no había agua superficial, los embalses no tenían agua y por lo tanto teníamos que tirar un poquito más de agua subterránea, como también para prevenir posibles pues, desastres naturales que al final los acuíferos, pues bueno, en hidrogeología, ¿no? Se estudian, ¿no? Porque para estudiarlo realmente se utiliza un modelo matemático, ¿no? Que se llama, porque ya lo comentaba en el capítulo anterior con Nico, que vino a hablar un poco de su inteligencia artificial y cómo él se había introducido en ese mundo. Y claro, venía también de esos programas que se usaban, ¿no? Del Moveflow y tal, para hacer modelos matemáticos, ¿no? Realmente como... O sea, ¿en qué consisten esos modelos matemáticos al final? Pues un modelo matemático de un acuífero consiste en reproducir el funcionamiento de un acuífero físico a través de ecuaciones matemáticas. A ver, nosotros sabemos cuáles son las leyes que rigen el movimiento del agua subterránea. Sabemos cuál es la ecuación que lo mueve. Está influido por la cantidad de agua que le entra, la cantidad de agua que sale, y esa circulación va a depender de unos parámetros determinados que tenga el acuífero. Entonces, si nosotros conseguimos acercarnos lo más posible a la realidad física de esos parámetros, de esa entrada de agua, de esas salidas de agua, podríamos reproducir matemáticamente el funcionamiento del acuífero. La Mm, gran ventaja que tiene, porque dices, bueno, ¿para qué quiero yo reproducir el acuífero si lo estoy viendo? Pues la gran ventaja que tiene es que podemos reproducir el futuro. claro. ¿Qué ocurrirá si Ujú, sigue en las mismas condiciones? ujú, ¿Qué ocurrirá si hacemos un pozo en un sitio determinado que saque 200 litros por segundo? mm, ¿Afectará al manantial del pueblo que hay al lado? claro. ¿Qué ocurrirá con el cambio climático, con el descenso de precipitaciones? ¿Cómo bajarán los niveles freáticos? En fin, la gran ventaja de los Ujú, modelos matemáticos es que te permiten predecir lo que va a ocurrir en el futuro mm, con unas condiciones determinadas, claro, claro. que O tú le sea que indiques. son al final, digamos, herramientas importantísimas, ¿no? Para la buena gestión del agua y para mantener, digamos, sanos los acuíferos, porque hay que resaltar que los acuíferos, cuando se sobreexplotan, eh, son imposibles o prácticamente imposibles de recuperar, ¿verdad? Hombre, sí.
Sí, porque, bueno, el agua, los acuíferos tienen unos recursos naturales, es decir, una entrada de agua limitada. Entonces, si tú estás sobreexplotando el acuífero, estás sacando mucha más agua de la que le entra, va a llegar un momento en que no se pueda recuperar, porque le va a tener que entrar tanta agua que ni en 100 años va a poder recuperarse. Entonces, con eso yo también aquí me gustaría hacer una llamada de atención, porque los acuíferos son importantes de mantener en buenas condiciones, no solamente porque tienen que responder en situaciones de sequía, sino hay que tener en cuenta que también hay ecosistemas muy importantes que dependen de ellos. Claro. Y, por ejemplo, tenemos el caso de Doñana. Ujú. Doñana es un parque nacional que es de los más importantes de Europa y hace poco tiempo ha estado en peligro. Ha estado en peligro porque precisamente por la sobreexplotación de un acuífero. Hombre, había una situación de sequía, pero la situación de sequía complicada con la sobreexplotación del acuífero, pues estaba ya en una situación de riesgo extremo, ¿no? Entonces, los acuíferos también hay que cuidarlos y corre el peligro de que es fácil su extracción. Cualquier persona puede hacer un pozo, puede sacar agua y el agua da bastante riqueza. Claro. Hay agricultura intensiva que es muy productiva y que la riegan con pozos ilegales. Ahí entonces la importancia de que las confederaciones controlen bien lo que se extrae de agua para poder tener, luego cuando usen esos modelos matemáticos, poder vaticinar lo que va a ocurrir en un futuro y sobre todo también de la responsabilidad ya individual de cada persona, tanto de agricultores como de gente que sencillamente pues me quiero hacer la casa aquí, necesito sacar agua y hoy pues mira aquí hay un acuífero, del uso responsable al final de esos pozos o ese agua subterránea, ¿verdad? Claro. Bien, pues ya para terminar, que la verdad es que podría seguir una hora más hablando de hidrogeología, pero no vamos a alargar esto mucho más hoy. Pues vamos a continuar con nuestras geopreguntas. Y bueno, pues ya como sabéis, 3 preguntitas para nuestros invitados o invitadas que van a responder y eso irá luego a los reels de Instagram para seguir aprendiendo de geología. Así que vamos con la primera, que es bueno, un mineral que te guste o un mineral favorito que tengas, Luisa. Bueno, pues yo voy a decir el cuarzo. El cuarzo es un mineral que puede ser bonito, tiene muchas formas bonitas, pero a mí lo que me llama la atención del cuarzo es que es un mineral muy resistente y cuando en el proceso yo que soy de externa, ¿no? De geodinámica externa y trabajo más en hidrogeología y en temas de alteración de la superficie terrestre y de las rocas, pues el cuarzo es el que queda después de que se altere toda la roca. Se van transformando los minerales. Todos los minerales se van transformando si los pones en unas condiciones apropiadas, pero el cuarzo es el que más resiste. Entonces, por su resistencia, lo nombro como mi favorito. Muy bien. Vale, la siguiente pregunta sería, pues, bueno, que elijas, ¿no? O un animal prehistórico que te guste o que... Bueno, pues yo elijo el amonites. Los amonites pues son unos animales que yo estudié bastante cuando hice la carrera y bueno, pues me parecen fascinantes esos caracoles tan gigantescos que habían, sobre todo antiguamente, ¿no? Y que ahora ya casi todos están extinguidos. El ejemplar más parecido es el Nautilus, ¿no? Y bueno, pues me resultan la verdad que muy curiosos esos caracoles gigantes. O sea que Sí. las amonites. Muy bien, y ya para terminar, pues un momento o una etapa del tiempo geológico que te guste, ¿no? Que te haya resultado interesante. Pues no sé si influida por la película Jurassic Park o no, pero yo diría que el Jurásico es una época pues muy,
no sé, muy, muy bonita, muy icónica, porque vivieron los dinosaurios, había una vegetación muy exuberante, un clima cálido, se formaron la mayor parte de las sierras calizas que tenemos en nuestros alrededores, se formaron en el fondo del mar en aquella época. Los mares estaban tapizados con esos caracoles gigantes, los amonites, que estaban, había una cantidad enorme y que se extinguieron también junto con los dinosaurios, aunque se conozca menos, ¿no? O sea que el Jurásico, esa época tan exótica, exuberante, es mi época creo que va a haber favorita. creo que va a haber mucha gente que coincida contigo, ¿eh? Yo creo que sí. Porque yo creo que si no el 80 o el 90% de los geólogos no, y los que no sean geólogos pero les gusten los dinosaurios, ha sido tanto por esa película, por Jurassic Park, como por ese periodo que Sí, la verdad es que estaba es a muy punto de interesante. decir otra época, pero me ha parecido un poco aburrida, pero me Sí. parece también fascinante el principio del tiempo geológico, cuando lo único que había, no había vida, lo único que había era roca, roca y agua. Sí. Y también me parece, tuvo que ser aquello fascinante por ese planeta lleno de rocas sin nada de vegetación, con Claro. Una tierra primigenia. paisaje lunar, ¿no? Sí. Pero es verdad que los dinosaurios Mucho más bonito, atraen mucho más siempre bonito atraen. y la vegetación exuberante también. Pues bueno, pues muchísimas gracias, María Luisa, por estar aquí, por dedicarnos este ratito, que a mí se me ha pasado muy rápido. Confío en que vuelvas y hablemos de más temas, de más hidrogeología o de otros temas también relacionados con la geología. Y solo agradecerte tu presencia aquí. Muchas gracias, Alberto. Para mí ha sido un placer y volveré cuando tú me llames y hablar Bueno, de lo que sea. Esta es tu casa, literalmente. Así Ha sido un placer. Así que ya está. Bueno, para terminar, que siempre se me olvida, estamos en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en todos lados, igual que en las plataformas de streaming. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, podéis escucharnos prácticamente en cualquier sitio. Y solo agradeceros que estéis ahí, que nos estéis escuchando y nos vemos en el próximo programa del Último Crato. Ahí está, míralo, es el último Crato. El último Crato. El último Crato. El último Crato.